Les saluda Alma Lilia Martínez, hoy viernes 25 de diciembre, cuando se cumplen 281 días de confinamiento en Ciudad de México. Los seguimos invitando a que permanezca en su casa, evite reunirse o haga pachanga como estamos acostumbrados. Para que la pandemia se controle, tenemos que poner de nuestra parte. Ya escuchamos los villancicos de Navidad versión pandemia. Cuidémonos todas y todos. Acompáñenos los próximos minutos en Los tiempos del COVID, análisis del momento. Hoy nuestro invitado para dialogar acerca de la pandemia es el doctor Armando Barriguete. Adelante. Diálogo de la semana. Buenas tardes, auditorio de Radio Educación. Estamos el equipo en los tiempos de COVID y estamos afortunadamente con el doctor Armando Barriguete, que es especialista en varios asuntos, pero en unos muy importantes en estos tiempos de COVID, que es pues el sobrepeso, las adicciones y todas estas cosas que potencian la muerte de personajes si les entra el bicho por donde sea. ¿Cómo ha visto usted, doctor Barriguete, las medidas gubernamentales en este año, en donde pues, somos el cuarto país en número de muertes, pero también hay que entender que somos un país en donde la pobreza, la obesidad y otros males vienen de tiempo atrás? Bueno, pues gracias por la invitación, mi querido Jorge Meléndez. Bueno, ha sido un año muy fuerte a todos los niveles, en todo el mundo, pero que ha puesto en relieve que hemos dado prioridad a ciertos espacios y hemos olvidado otros. Es decir, el tema de salud, sí, ha estado muy olvidado en el sentido de que el presupuesto de salud no llega al 5% del PIB y tendría que estar en el 8 o en el 9. Entonces, este es un país en donde la salud tendría que crecer en presupuesto para poder crecer en impacto. Y si esto no fuera suficiente, la salud mental, que es uno de mis temas prioritarios y de especialidad, está mucho peor, porque de ese 5% o 4% y fracción que se dedica del PIB nacional a la salud, el 2% de ese 4% se dedica a la salud mental. Entonces quiere decir que la parte emocional está totalmente olvidada. Y la crisis del COVID ha puesto en relieve todas nuestras carencias y todas nuestras deficiencias. El año pasado, la revista Lancet, que el año pasado fue el Año Mundial de la Nutrición, puso sobre la mesa algo muy importante para poder entender nuestra crisis actual. Ellos mencionaban el año pasado que al menos se viven 3 pandemias que hacen que se genere un estado de sindemia. Era la de obesidad, la de desnutrición y la de cambio climático. Y que había que tomarlas en cuenta en relación a lo que se tiene que hacer para poder no hacer 3 estrategias, sino hacer una estrategia que le pueda pegar a las 3. Si a esto le sumamos ahora COVID, porque recuerden que esto empieza a solucionarse en algunas partes, empieza la gente a retomar un poquito, la gente tiene que aprender a tomar precauciones y algo muy importante, hoy las precauciones o lo que vayamos a hacer tenemos que recargarnos en donde haya evidencia científica, quiere decir que haya sido probada en otros lugares, en otros modelos, en otros continentes, para que uno la siga, y es el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, el cuidarse uno cuando estornuda. Entonces, sí son situaciones muy importantes a cuidar para evitar el contagio. Si yo voy en transporte público, hay guantes de los desechables que los puedo limpiar con el gel y puedo usarlo varias veces, porque las manos muy fácil se las lleva uno a los ojos o a la boca. Son medidas que hay que tomar todos. Pero hay unas medidas igual de importantes que se nos olvidan, que es el tema de la alimentación, la actividad física y la parte emocional de poder pedir ayuda y poder platicar cuando me siento tenso. Porque hoy estamos viendo que es este tema de la alimentación y la actividad física que no hemos podido darle vuelta a nuestro problema de sobrepeso y obesidad. Entonces, sí, el tema de sobrepeso y obesidad y crónicas está documentado. Es el que aumenta el impacto del COVID, pero también aumenta el impacto de la diabetes y de la hipertensión. Entonces, una de las estrategias grandes tiene que ser la lucha contra la obesidad. Yo me llevaría esto como lección a llevarla a cabo. Es decir, yo sí tengo que tener en mi casa
¿sí? Consumir más verduras y frutas. Verduras y frutas de temporada, con mucho gusto te mando la liga. Por favor. En la página de 5 por día, en cada mes te dice en México cuáles son las frutas y verduras de temporada, que son mucho más baratas y muchísimo mejores de sabor. Entonces, tenemos que incrementar. Y por otro lado, el consumo de agua simple potable es fundamental. Y en la parte emocional, estamos viendo un desgaste, un cansancio o quemado laboral muy importante, no solo en los profesionales de la salud, sino también en todos los profesionales. Hicimos un curso gratuito de 5 horas, está en la página del IMSS, ya tenemos más de 50,000 visitantes, es gratuito. ¿Cómo se llama en la página del IMSS? ¿Cómo entra uno al curso? Ándale, entras, es una página con mucho éxito que lanzó el doctor Mauricio Hernández y Zoé, el director general. Entras, se llama CL, cursos en línea del IMSS, y ahí dentro hay un número muy grande de cursos gratuitos y se llama fatiga laboral. Entonces, para que entren, ¿por qué? Porque todos estamos ahora fatigados o hartos o desgastados emocionalmente de estar trabajando en casa. Bueno, hasta los de radioeducación estamos agotados, pero bueno, ahí estamos al pie del cañón. Sí, pero yo creo que sí vale la pena entrar a este curso porque sí te da tips importantes para identificar si tienes estrés o si tienes ansiedad o si tienes depresión, porque también se puede acompañar, o estás quemado laboralmente. Es decir, sí es importante saberlo. ¿Por qué? Porque se pierde el interés, se pierde la concentración, estás muy irritable y explosivo, que si lo tienes, poder pedir ayuda. ¿Por qué? Porque sí es un trastorno emocional con efectos muy fuertes. Hay algunos estados que están en verde y a mí me llama la atención que, por ejemplo, Campeche, desde hace un buen rato digan, es un estado en verde, y yo conozco Campeche y los campechanos son pues más o menos de una situación similar a los yucatecos por las comidas. ¿Por qué esos estados han logrado librarla bien y veía que Veracruz hace poco y otros no? Bueno, en general son estados con una densidad muy baja de población, ¿sí? Campeche en particular. Cuando uno va a Campeche, es decir, es mucho más fácil el transmitir las medidas y la densidad poblacional, es decir, es como, pues no sé, ni siquiera una alcaldía en México, es decir, es imposible, es decir, no hay manera que puedas parar una alcaldía. ¿Por qué? Porque el contacto de las autoridades directamente al ciudadano no es un canal directo, sino pasa por varias capas y no necesariamente le llega al final. Entonces, en estados pequeños como Campeche, como Tlaxcala, es decir, tienen ellos hoy la posibilidad de tener una política pública de mucho éxito, porque muy fácil puedes llegar a toda la población y son gobernantes que conocen muy bien sus redes. Es decir, tienen la red del IMSS, la del seguro, tienen la de la Secretaría de Salud, y a través de 2, 3 mensajes tú puedes llegar. Hay 2 o 3 comunicadores grandes en estos estados que hacen que en poco tiempo la gente tome las medidas, y son estados que han insistido mucho en el tema del cubrebocas, de la distancia, el gel, y el transporte público no tiene las características del nuestro. Es decir, sí hay, ¿no?, el transporte público que se congestiona por ciertos horarios, pero ahora que no hay clases presenciales y que algunas cosas se tuvieron que detener, el contagio es muchísimo menor. Ahí sí yo creo que ese es el beneficio de las ciudades con poca concentración, que se vuelven también muy, muy interesantes para la migración. Va a haber una migración grande de la metrópoli del centro, ¿no?, de México y todos sus municipios aledaños, y de ciudades grandes como Monterrey y Guadalajara, que van a emigrar sin lugar a dudas a varias ciudades del sureste. Doctor Armando Barriguete, ya está aquí la vacuna, pero pues no sabemos los resultados, porque acabo de leer que AstraZeneca se va a aliar con Sputnik 5 para hacer una todavía más potente vacuna. Bueno, ya pues puede estar empezando la vacuna, y qué bueno que los primeros que la usen sean los encargados de la salud, que han estado en la primera línea de fuego. Pero ¿será esta la solución
o tenemos que seguir, porque luego a veces las personas, hay un 25% según una encuesta de un periódico que ni siquiera se quiere vacunar. Pero otros dicen, bueno, ya llegó la vacuna, ya resolvimos el problema. Yo creo que no, pero usted que es especialista en estas cosas, denos su opinión. Sí, bueno, queda muy claro, como mencioné al principio, estamos en un estado de sindemia, es decir, tenemos varias pandemias encimadas, y solo, ¿sí?, un modelo de orden en varios espacios y de estructura y de moverte en relación a lo que dice la evidencia científica va a hacer que salgamos de esta. ¿A qué me refiero? El tema de obesidad es crítico y tenemos que hacer algo específico para él. El tema de cambio climático, es decir, hoy ya no puedo yo hacer una cosa sin aportar a la otra. Es decir, el comer frutas y verduras, pero yo también tengo que saber qué voy a hacer, ¿no?, con la cáscara de las frutas y de las verduras. Es decir, yo no las puedo aventar en el mismo bote de la basura. Tengo que aprender a separar mi basura. Tengo que buscar que en mi edificio, sí, se capture el agua de lluvia, por ejemplo. Pues ¿para qué? Pues para que laven los coches, para que hagan tal cosa. Tengo que ponerle un filtro a mi agua para tomar agua simple potable. No puedo usar popotes, no puedo usar cosas que no sean biocompostable, porque hay una diferencia grande entre biodegradable y biocompostable. Todo es biodegradable, pero hay cosas que tardan 400 años en que se degraden. Y al final siempre quedan partículas. Lo compostable, sí, es en poco tiempo se vuelve una composta. Entonces sí tenemos que empezar a buscar nosotros, dentro de lo que usamos, qué es biodegradable y qué es biocompostable. Es decir, por eso el hecho de las bolsas de plástico típicas ya se había prohibido en la Ciudad de México. Yo ya veo que hay otra vez en los súper, desgraciadamente, pero ya se había prohibido. Creo que tiene que seguir avanzando, pero tienen que cambiar a que sean biocompostables. Sí, los platos desechables, los cubiertos desechables, los cepillos de dientes. En todas las casas no son más caros, hay que buscar las marcas. Hay marcas que son igual o más baratos que los de plástico. Es decir, tenemos que hacer un cambio. He visto algunos de madera con unas fibras diferentes, ¿no? Esos son biocompostables, exactamente. Entonces sí tenemos que movernos, porque la vacuna, primero tenemos que ver cómo resulta la vacuna. Es decir, ya cuando llegue a México va a haber más de 1 millón de gente vacunada y vamos a nosotros haber entendido cuál es el efecto de la vacuna, que yo creo que va a ser positivo, pero dejar de pensar que una sola acción va a hacer que el mundo cambie. Es decir, puede ser que existan los milagros, pero no puede uno estar esperando a que suceda un milagro para que todo esto vuelva a tener el cauce previo. Nos quedó claro, sí, que las mínimas o las pequeñas o las diferentes alteraciones en la parte de clima, en la parte de ecología, pero la ecología tomada en cuenta desde el ser humano, se puso en evidencia que está desarreglado hace muchos años. No podemos empezar el 2021 sin empezar a tener una lista de las cosas que yo tendría que hacer, ¿sí? Yo me haría, como dicen los gringos, mi to-do list, mi lista de pendientes. Yo sí pondría una lista asociada al sobrepeso y obesidad, una lista asociada a la desnutrición y otra lista asociada al cambio climático al menos. En la de obesidad y sobrepeso, yo pondría todo lo que me protege a eso. ¿Qué pondría ahí? El tema de las porciones. Es decir, comer en porción chiquita es muy bueno. El tema de frutas, verduras y agua potable. Y pondría el tema de actividad física y sumaría el tema de poder platicar y pedir ayuda en caso emocional. En el tema de desnutrición, yo también lo pondría. ¿Por qué? Porque puede ser que uno esté en peso, pero puede estar uno mal nutrido. Entonces el tema de verduras y frutas nos ayuda. Pero ahora voy a tener que, lo que yo no coma, tengo que estar muy alerta a que no se desperdicie, porque va a haber mucha gente que va a pasar hambre en los próximos años. Entonces yo tengo que estar alerta a poder, no sé, es decir, si yo compré jamón de más, pues, es decir, ver en dónde yo puedo regresar esos 300 gramos de jamón, que si me espero y no me lo voy a poder acabar en los próximos 3 o 4 días, lo podría tirar o lo tendría que tirar. Entonces sí tengo que empezar a ver eso, a dónde puedo yo donar lo mínimo. Pero hay lugares donde se puede hacer eso, porque yo recuerdo un estudio de hace muchos años de un amigo mío que ya no veo también
hace algún tiempo Iván Restrepo Fernández, y él hizo un estudio de que en las zonas donde vive la gente rica, el desperdicio es monumental, ¿no? Desperdician jamón y quesos y vinos y todo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para poder recuperar eso? Creo que en algunos países han intentado que esas cosas se puedan recuperar y reciclar o reutilizar o rediseñar o redireccionar. ¿Qué hacer en eso, doctor Armando Barriguete? Sí, hay muchos comedores, es decir, diariamente hay muchas fundaciones que tienen comedores, los estados, los municipios y las alcaldías tienen comedores, y ahí es donde habría que llevar nosotros, que digo, el desperdicio es mínimo, pero yo creo que tiene que ser cero. Y otra cosa muy importante, ir a los supers, ir a los supermercados o ir a las tiendas o ir a los restaurantes que anuncian que hay cero desperdicio. Es decir, que son cadenas, que parte de su política pública es el donar eso que se queda para que otra gente lo aproveche. Yo creo que tenemos nosotros que cuando uno va a un restaurante, preguntar si ahí es de cero desecho. Y puede ser taquería, puede ser comida corrida, puede ser lo que sea, pero que nosotros como sociedad empujemos al cero desecho. Y por otro lado, todo lo que nosotros compremos, sí, ya fijarnos que diga biocompostable. Lo que no sea biocompostable, mejor no comprarlo. Porque sí, los residuos de plástico o las moléculas de plástico, como dicen, es cierto que sí están en el mar, sí están en nuestros alimentos, y ya están intoxicando pues a muchas especies marinas. Así es. Y posteriormente a nosotros, pero es decir, ya a las especies marinas ya le está yendo pues muy mal, ¿eh? Sí, he leído que ballenas, pero ahora no solamente, sino hasta niños que acaban de nacer ya traen algunas cosas de plástico, no sé por qué, es decir, porque la mamá hizo algo que comió o no tengo idea. De las ballenas más o menos lo entiendo, pero ¿por qué los niños recién nacidos ya traen algunos residuos de plástico, doctor Barriguete? Pues sí, son moléculas, son partículas muy pequeñas, pero como al final todos los ríos llegan al mar y todo el mar regresa al ser humano, es decir, nos cae de ida o de regreso, es decir, el desorden ecológico es realmente inmenso y cada uno de nosotros a su nivel tiene que hacer algo. Acaba de salir un discurso el día de hoy del presidente Macron, en donde agradece a los jóvenes que desde hace 10 años o 20 se adelantaron al tema de cambio climático. Y esta conferencia de París, donde están empujando que el cambio climático se frene, ¿sí? Y para 2030 ya haya un cambio gigante, y pues muy contento él de que haya salido Biden, porque claro, va a firmar el Acuerdo de París. Agradece a los jóvenes, y yo creo que nosotros tenemos que agradecer a los jóvenes y sumarnos a ellos, ¿no? Es decir, es nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros colegas jóvenes los que nos prohibieron usar popotes hace ya varios años, que en un principio parecía snob, ¿no? Y no, es una acción, sí, o cosas de plástico, me acuerdo mucho, ¿no? De no usar cosas de plástico, sino usar mejor, como en mi época eran las cantimploras, ¿no? Algo que puedas tú llevar tu agua o tu bebida sin tener que comprar y pagar cada vez, que aparte es más caro, pero cuando menos no contaminar, ¿no? Y a la larga resulta más barato. ¿Qué nos espera para el 2021, doctor Armando Barriguete? Bueno, espera un año muy difícil, va a haber vacuna, pero eso no va a solucionar el tema del COVID. Es decir, el tema del COVID se va a solucionar en la medida. Por otro lado, yo creo que tienen también que no sentirse tan solos o abandonados, porque también ya hay varios tratamientos que están en progreso como modelo farmacológico, pero
ya hay varias combinaciones de medicamento que tratan el COVID con bastante éxito, ¿sí? Hay mucho manejo en casa, donde ni siquiera tienen que llegar al hospital. Yo creo que el secreto grande es, si yo estuve en contacto con alguien que ya dio positivo o en una reunión con alguien ya dio positivo, yo tengo que estar muy alerta de mi temperatura y mi oxigenación, ¿sí? Dolor de cabeza o tos. Si yo siento el primero de estos datos, tengo que marcarle directamente a mi médico para empezar el tratamiento. Es decir, no esperarnos mucho. Si son jóvenes, esperar a que haya un par de síntomas. Si son gente de riesgo, o por edad, o por obesidad, o por enfermedades crónicas, o por EPOC, el problema respiratorio, o por ser fumador o haber tenido cáncer, empezar de inmediato el tratamiento. Y la evolución que yo he visto en mucha gente es de recuperación. Así que también hay tratamientos que funcionan. Entonces, pero yo creo que la gran enseñanza de esto es que a todos nos pega si no hacemos algo de manera conjunta y aportamos y apoyamos a que sea una sociedad más justa, una sociedad donde todos tengan oportunidad y una sociedad donde no la sociedad de consumo nos maneje. Es decir, el tema de sobrepeso y obesidad está directamente relacionado a una sociedad de consumo. Entonces tenemos que salirnos de ahí porque sí es mayor riesgo al COVID y a lo que venga. El sobrepeso, la obesidad, enfermedades crónicas, tabaquismo son de gran riesgo. O sea que necesitamos un cambio de civilización, por decirlo tan simplona o simplemente. Claro, y yo sí creo que tengan que hacer su lista, es decir, todos hacíamos lista, ¿no?, de los deseos de año. Sí, de a Santa Claus o a los Reyes Magos. ¿No? Se comían 12 uvas y se pedían 12 deseos. Se pueden comer las mismas 12 uvas, pero yo sí le pondría esas 12 uvas, 4 a la obesidad, 4 a la desnutrición y 4 a la de cambio climático. Y sí les aseguro que el 2021 será mejor que el 2020 si hacemos eso. Pues le agradecemos mucho, doctor Armando Barriguete, estas instrucciones que nos da y este análisis tan importante que nos hace en esta pandemia, que pues todos debemos estar muy alertas, no solamente en los próximos meses que vienen más difíciles, sino en el siguiente año, para ver si ya en algún momento podemos tener una convivencia mejor como antaño. Muchas gracias y nos estaremos mucho gusto y muchos saludos. Y hasta luego. Que sea mejor el 21. Gracias.